Hola chicos, este es el tercer video de la semana y vamos a ver la intersección con los ejes en la función cuadrática. Bueno, vamos a empezar con la intersección con el eje en Y. Entonces, la intersección con el eje Y se determina siempre, eso siempre pasa, en el punto 0, C. Siempre. O sea, recordemos, ¿verdad? Teníamos la función que es ax al cuadrado más bx más c. Entonces, el valor en c es el que me va a acompañar al 0 y va a ser donde esté la intersección. Ahora veamos un ejemplo. Si tenemos este criterio, x al cuadrado más x menos 6, perdón, ¿cuál es la intersección con el eje y? Entonces, utilizando la forma 0, c, tendríamos que la intersección es 0, menos 6. Recordemos que este de acá es el C. Y acá podemos verlo en la gráfica. Podemos observar aquí abajo donde se cumple que la intersección de la función con el eje Y es en menos 6,0. Acá, digamos, solo les puse la partecita de abajo, pero si continuamos la función nos vamos a dar cuenta que acá está el 0 también. Y aquí, para que tal vez se vea un poco más grande, aquí es donde tendríamos el 6, ¿verdad? Ahí creo que repetí la imagen, pero bueno, aquí queda más claro que efectivamente es como un zoom de la gráfica, que aquí está la intersección. Y ahora hablemos de la intersección con el eje X. Esta es un poco más entretenida. Aquí sí tenemos más cosas que hacer. Entonces, y como les pongo, cuando hablamos de las intersecciones con el eje X, si observamos la forma que posee el criterio de la función cuadrática, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, podemos intuir que van a haber dos soluciones. Si recordamos la función lineal, en esa teníamos una x y encontrábamos una solución. Entonces podríamos pensar que si aquí tenemos x al cuadrado, vamos a encontrar dos soluciones. Sin embargo, recuerden que estamos trabajando, y se los dije al inicio, en un dominio real. Entonces, la cantidad de soluciones reales no siempre van a ser dos. Puede ser que sea 0 soluciones reales, una solución o dos soluciones, como podríamos creer. Para determinar cuántas son las soluciones que existen, entonces vamos a realizar el cálculo del discriminante, que era algo que hablábamos al inicio cuando les mencioné la definición. Pero vamos a ir trabajando esto poco a poco para que lo vayamos viendo. Ok, continuamos. Entonces, bueno, vamos a tener que el criterio del discriminante es b al cuadrado menos a por c. Y vamos a tener varias condiciones. Si nuestro discriminante es mayor a 0, entonces vamos a tener dos soluciones reales. Si el discriminante es igual a 0, van a existir dos soluciones reales, pero van a ser la misma. Yo sé que suena muy enredado, pero ahorita vamos a verlo con ejemplos. Y si el discriminante es menor que 0, entonces no van a existir soluciones reales. Y también ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean por qué no existen las soluciones reales. Ok, entonces vamos a empezar. Nos dicen, utilizando la función f de x igual a 3x al cuadrado más 5x menos 2, calcula el discriminante. Entonces recordemos la fórmula. Aquí no se los había puesto aún, pero el discriminante, otra forma en la que la forma en la que lo simbolizamos es con un triangulito. Entonces, cuando ustedes vean el triangulito, en este caso, en el sentido de la función cuadrática, estamos hablando del discriminante. Entonces, realizamos la sustitución. En lugar de b, ponemos el b que tenemos, que es 5 al cuadrado, el 4 de fórmula, el a sería 3 y el c sería menos 2. Entonces llegamos, hacemos las operaciones, acá pueden igual calcularlo a mano, calcularlo con calculadora, como siempre les digo, nada más tener cuidado con los menos. Y eso nos da que entonces el discriminante es 49. En este caso tenemos que 49 es mayor que 0.
entonces podemos decir que existen dos soluciones reales. Ok, vamos a realizar un segundo ejemplo. En este caso tenemos que la función es x al cuadrado más x más 1. Igual, venimos, ¿verdad? Recordemos la fórmula del discriminante, hacemos las sustituciones, realizamos las operaciones y en este caso el discriminante nos da negativo, nos da menos 3. Entonces, como menos 3 es menor que 0, no existen soluciones reales. Entonces, cada vez que ustedes estén realizando digamos, un cálculo de discriminante y el discriminante les dé negativo, entonces inmediatamente ustedes dicen, no tenemos soluciones reales, esto no lo podemos resolver. Entonces, simplemente ya no quedamos hasta ahí. Y ahora vamos a ver un tercer ejemplo. En este nos dicen que utilizando esta función es x al cuadrado más 6 más, perdón, aquí es 6x, me comí la x, voy a corregirlo para las notas, pero aquí en el video se los aclaro para que tengan cuidado, aquí es 6x más 9. Entonces calculamos el discriminante, sustituimos como lo hemos hecho en las anteriores, realizamos las operaciones y nos da que 36 menos 36 es 0. Entonces, si el discriminante es 0, en este caso 0 es igual a 0, obviamente, existen dos soluciones reales, pero son la misma solución. Ya casi vamos a ver por qué digo que son la misma. Igual les vuelvo a decir, ¿verdad? Les vuelvo a indicar, acá falta una X, yo la voy a corregir para las notas, pero sí importante aquí en el vídeo que recuerden que aquí hay una X, es 6x al cuadrado, perdón, x al cuadrado más 6x más 9. Ok, y ya vimos cómo calculamos el discriminante, pero el discriminante no lo calculamos solo porque sí, sino que lo vamos a usar para poder calcular las intersecciones con el eje X, porque todavía no hemos calculado las intersecciones con el eje X. Entonces, para calcular la o las intersecciones, recuerden que les dije que pueden ser 0, 1 o 2. Vamos a utilizar diferentes métodos. Yo les voy a explicar en este vídeo los tres métodos. Vamos a utilizar fórmula general, inspección y la calculadora. Y vamos a utilizar estos tres para términos de el curso por la situación que estamos pasando ahorita. Ustedes principalmente van a usar esta que es la calculadora, pero igual van a tener como base estas otras dos por si en algún momento las necesitan. E igual como yo se las explico paso a paso, entonces ahí les va a quedar tal vez un poquitito más claro y si no en la clase las podemos retomar. Ok, vamos a hacer un primer ejemplo. Entonces, para realizar, esto es una notita que les puse, para la realización de estos ejemplos ya nosotros realizamos el cálculo del discriminante. Entonces, simplemente vamos a utilizar ya el número como tal. No vamos a volverlo a calcular porque son los mismos, son las mismas funciones. Entonces, bueno, aquí nos dicen, el primer ejemplo lo vamos a realizar utilizando la fórmula general. Y nos piden que calculemos las intersecciones con el eje X para esta función, 3x al cuadrado más 5x menos 2. Y por acá nos dicen que la fórmula general es x igual a menos b, o sea, es el inverso de b, más, y aquí nos da para las dos, ¿verdad? Entonces en una vamos a usar el más y en la otra vamos a usar el menos de la raíz del discriminante, recordemos que ese es el discriminante, acá se los puse, entre 2a. Es una formulita y nada más vamos a ir sustituyendo. Igual aquí vamos a ver cómo se utiliza bien. Ok, entonces, como les decía, esta es general. Aquí ya la ponemos para cada x, entonces el x1 lo vamos a tener como menos b más la raíz del discriminante entre 2 por a. Aquí lo sustituí antes, pero bueno, aquí es la verdad, que es en este caso el 3. Entonces, igual, terminamos de sustituir, como les dije, ya el discriminante lo calculamos, entonces yo simplemente me traje el numerito y lo metí dentro de la raíz como está acá.
realizamos las operaciones correspondientes y nos da que x1 es igual a 2 sextos. Pero si se dan cuenta, esto lo podemos simplificar. Si ustedes lo hacen con calculadora, probablemente de aquí les pase a este. Pero igual, si lo hacemos a mano, bueno, a pie, o como le quieran decir, y paso a paso, entonces nos va a dar lo mismo, 1/3. Y ahora calculamos x2. Igual acá parece que no puse puse directamente el 3, pero la diferencia es esta, menos b menos la raíz del discriminante. Observen, ¿verdad? Ya usé uno con más, uno con menos. Igual sustituyo, ¿verdad? Todos los valores. Menos 5, que es el b, como aquí lo tenemos 5 positivo, aquí es, recuerden que es el inverso, entonces es menos 5, menos la raíz del discriminante, que el discriminante ya nos había dado 49, entre 2 por a, que a es 3. De acá igual pueden meterlo en la calculadora o pueden seguirlo haciendo paso a paso como lo hago yo. Y observen que acá igual podemos simplificar, entonces en este caso el x2 nos da menos 2. Y aquí ya tenemos efectivamente los dos valores de x. Esta, chicos, funciona para encontrar los valores de x de cualquier función cuadrática, de cualquiera. Es como la más fuerte, como la que tiene más poder. Pero igual las otras también son bastante útiles, entonces por eso las vamos a ver. En este caso vamos a utilizar inspección y vamos a utilizar otra función de las que ya hemos venido trabajando. En este caso vamos a trabajar, bueno, ven aquí si lo puse bien, la función igual a x al cuadrado más 6x más 9. Entonces igual, lo que vamos a hacer con inspección es que nosotros igualamos nuestra función a 0, ¿verdad? Y vamos a buscar los factores para el primer y para el tercer término. Entonces vamos a buscar los factores para x al cuadrado y para 9. Recordemos que los factores son los números que multiplicados me dan 9 o me dan 1. Entonces, en este caso, yo voy a trabajar con x por x y 3 por 3. Entonces, 3 por 3 nos da 9 y 1x por 1x nos va a dar x al cuadrado. Y bueno, acá sale todo de un solo, pero se los voy a ir explicando paso a paso. Vamos a sumar, vamos a multiplicar en x primero, por eso x por 3 nos va a dar 3x y x por 3 nos va a dar 3x. Vamos a sumar estos dos y nos vamos a fijar que nos dé el del centro. Y acá, bueno, como les decía, ¿verdad? X por x, x al cuadrado, 3 por 3. Y aquí, perdón, era un 9. Igual lo voy a corregir en las notas, de acá fue que se me fue. Entonces, así corroboramos que efectivamente estos nos están dando el del centro. Y para colocar, para saber quiénes son los factores y los valores de x, lo que vamos a hacer es que los vamos a tomar en línea recta. Va a ser x más 3, porque este 3 es positivo, y x más 3, como lo ven acá. Pero observen que esto es una fórmula notable. Si no la conocen, entonces, bueno, acá se las presento. Esto es una fórmula notable. Tengo dos veces lo mismo. Eso es como que yo tuviera 2 por 2. Y eso es igual a 2 al cuadrado. Entonces, en este caso, si tengo x más 3 por x más 3, es exactamente lo mismo y lo puedo poner al cuadrado. Por eso es que les decía que en algunas, cuando el discriminante es 0, el valor de x es exactamente igual, porque en este caso vamos a tener que x1 es menos 3 y que x2 es menos 3 también. Entonces, aquí lo que yo hice fue igualar cada uno de estos términos a 0 y entonces, como lo hacíamos en la función lineal, porque ven que son términos lineales, el 3 lo cambiamos de lado, lo pasamos a restar al otro lado y nos queda que x es igual a menos 3. Y como son exactamente los mismos paréntesis, entonces nos dan los mismos valores para x. Ok, y ahora
esto es utilizando la calculadora. Entonces tenemos que nos piden las intersecciones para la función x cuadrado más x más 1. Ok, aquí esto es lo primero. Cuando usamos la calculadora, y yo primero, bueno, en mi calculadora científica yo utilizo el modo 5.3. Como les he dicho, chicos, yo casi no sé usar la calculadora, entonces yo, digamos, la uso muy, muy, muy poquito. Pero sí, digamos, en la que yo tengo es el modo 5.3. Si la calculadora de ustedes es diferente, acá les dejo un videito que hacen y en este video les explican ampliamente cómo se hace en cada tipo de calculadora. Entonces, si no saben cómo hacerlo o no lo hacen exactamente como lo hago yo, porque la mía es, y bueno, ya ni tiene marca, pero digamos es la como la más usual, la que casi que todo el mundo tiene. Hay dos que son un poquitito más modernas, una sí funciona exactamente igual a la mía, pero la otra, la más moderna, honestamente no sé usarla. Entonces por eso les busqué un videito extra y aquí aparte de que van a ver dos ejemplos más, también van a ver cómo se usa con la calculadora bien y les explican el paso a paso en la calculadora. Entonces yo lo que hago es igual, aplico modo 5.3, bueno, determino quiénes son los valores de A, de B y de C. En este caso, los tres son 1. Y cuando ustedes realizan esta operación, le dan igual, se van a dar cuenta que les van a dar dos valores diferentes. La diferencia es que en uno suma y en el otro resta A y. Ustedes lo van a ver. Traen un montón de numeritos y al final viene un i. Esta solución, yo he hecho mucho énfasis en que no existen soluciones reales. ¿Por qué? Porque este i es el imaginario de los números complejos. Entonces, i es un número complejo. Entonces, estas soluciones, sí, efectivamente a ustedes les están dando dos soluciones, pero estas dos soluciones son complejas. Entonces, para lo que nosotros estamos estudiando, no existen soluciones reales. Entonces, nosotros no trabajamos con números complejos. Por eso es que yo les decía, ahora que veíamos el discriminante, en el momento que ustedes llegan y calculan un discriminante y les da negativo, entonces decimos, no podemos encontrar las intersecciones con el eje X, porque efectivamente no hay intersecciones con el eje X. Y ahorita lo vamos a ver en unas gráficas para que quede más claro. Les repito, chicos, para utilizar la calculadora, los invito a que revisen este video. Yo lo revisé previamente y como yo sé que no soy muy buena con la calculadora, entonces les busqué este para que ustedes lo puedan revisar y según su calculadora puedan aplicar este modo de encontrar los valores de X, que es principalmente el que vamos a estar usando. Ok, y aquí, bueno, lo que les decía de las gráficas, en este caso es cuando el discriminante es mayor a cero, ¿verdad? Que decíamos que teníamos dos intersecciones. Esta es la gráfica que utilizamos es la gráfica de la primera función con la que trabajamos. Cuando el discriminante es igual a cero, entonces pueden observar que aquí efectivamente solo hay una intersección con el eje X, por eso es que ambas son -3. Y la última cuando es negativo, vean que no hay intersecciones con el eje X. Por eso es que no encontramos los valores de X en los números reales, porque eso es una recta real. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Como les dije, ¿verdad? El videíto para que puedan resolverlo con calculadora, se los recomiendo que lo vean. Igual les voy a meter unas capturas en las notas por cualquier cosa y de esa forma quede un poquito más claro, porque yo sé que yo con la calculadora no soy muy buena. En el siguiente video vamos, ahora sí, a hablar sobre el cálculo del vértice y sobre el eje de simetría. Entonces, este sería todo por ahorita y nos vemos en el próximo video.